Estamos, mis hermanos, estudiando. Sean todos bienvenidos nuevamente. Los amigos, si algún amigo nos visita, hay un grupo de hermanos que está viajando, están en el Congreso de Jóvenes. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Y hoy entramos al capítulo 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. ¿Usted recuerda cuántos capítulos tiene este libro? ¿Usted recuerda? Debe ver si se me olvidó. Creo que son 28. ¿Sí? 28. Así que nos estamos acercando. Por lo menos ya no estamos en el capítulo 1. Creo que vamos a pasar todo el año predicando el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Alegres. Cristo vive. El tema que voy a tocar, le he puesto este título: la vida orgánica de la iglesia. La vida orgánica de la iglesia. Me gustó este título por la razón siguiente: que la vida de la iglesia no es solo organizacional. No se trata de normas, directrices, de ejecutar solo un trabajo. La vida de la iglesia, por supuesto, la palabra vida ya dice mucho. Es orgánica, porque la vida de la iglesia es un cuerpo. Pero sí, ciertamente hay normas, hay directrices y hay organización para que la iglesia, por supuesto, pueda cumplir su trabajo. Vamos a orar y entramos luego a este pasaje. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos concedes, y ahora que vamos a estudiar tu palabra, ilumina, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos aprender y aplicar lo que aquí determinas en tu palabra. Todas estas cosas las ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Hechos 6. Vamos a leer hasta el versículo 7. Este capítulo dice, Hechos 6: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, vamos a mirar a ver a quién eligieron: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Ese Timón es el que sale por ahí en Vacuna Batata, no creo. A Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué pasaba? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, es interesante, muchos de los sacerdotes obedecían, a la fe. Quiero hacer un poquito un recuento para que no se le olvide que este libro habla de cómo la iglesia se estableció desde sus inicios. Y observamos en Hechos 2 que el Espíritu Santo viene con poder sobre la iglesia y la iglesia comienza a extenderse. Esa es la palabra del Señor que se cumplió: recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Luego observamos en el capítulo 3 una controversia que se presenta con los líderes religiosos y Pedro y Juan,
porque un hombre paralítico desde su nacimiento había sido sanado. Pedro le dice: yo no tengo oro, yo no tengo plata, estoy limpio, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre se paró, pues. Entonces trae una controversia, los líderes religiosos, etcétera. Eso está en Hechos capítulo 3. Luego, cuando entramos al capítulo 4, observamos que hubo un problema que se tuvo que resolver con una disciplina severa. Estamos hablando de Ananías y Zafira, que quisieron engañar allí a los apóstoles. Y luego pues sucede otra vez en ese capítulo 5, otra vez una controversia de los líderes religiosos con los apóstoles, son encarcelados, luego puestos en libertad. Y me llama la atención en Hechos capítulo 5, 42, esto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta cita es la repetición de Hechos capítulo 2. Dice que ellos estaban por las casas enseñando, y en el templo se reunían. Ahora entramos en este capítulo y se observa, mis hermanos, que la iglesia estaba en un crecimiento importantísimo, ¿no? Dice que crecía el número de los discípulos en aquellos días. Y aquí viene esto. Cuando hay crecimiento, habrá dificultades, habrá problemas. Todo crecimiento trae dificultad. Y aquí es lo que vamos a observar en un momento. ¿Cuál fue el problema que se presentó? Según el versículo 1, que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Bueno, el crecimiento, siempre dije, traerá dificultades. Ahora, una de las cosas interesantes de la vida de la iglesia, como de toda familia, es que los conflictos deberían ser normales. Es decir, los matrimonios tienen problemas, ¿sí o no? Las familias tienen problemas. En el trabajo, si hay grupos, hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Bueno, porque donde quiera que hay gente, siempre habrá problemas. Ahora, si usted no quiere tener problemas, agarre un barquito, váyase a una isla por allá en el Pacífico y olvídese de la humanidad. No tendrá problemas, pero quedará en el olvido. Por eso la vida de la iglesia es una vida comunitaria. ¿Sabe lo que es comunitaria, no? De comunidad. No de sentido común, sino de comunidad. Es decir, gente se reúne, gente convive, gente que se conoce. Y vienen entonces los roces, las dificultades. La vida de la iglesia es una vida comunitaria. Y si uno dice o toma la actitud de sesgarse de la vida de la iglesia, porque uno no quiere tener problemas, irónicamente va a tener mayor problema. ¿Por qué? Porque los cristianos no podemos vivir individualismo. Hoy lo llaman individualismo expresivo, para decir yo importo y no me importa lo demás. No es la vida de la iglesia así, mis hermanos. Por eso allí dice la Biblia, crecía el número de los discípulos. ¿Y qué pasó? Hubo murmuración. Mire, los conflictos son normales, pero muchas veces la carne trata de imponerse, de que alguien quiera tener la razón y los demás están equivocados. Alguien me dijo que el matrimonio funciona como la buena pesca.
Si usted quiere mantener su matrimonio, no deje que la cuerda se rompa. El pescador lanza el nylon con el anzuelo, luego que calza pues el pescado. El buen pescador no tensa el nylon, lo deja correr, y cuando el pescado está cansado lo comienza, la caña, ¿no? Vamos a poner la ilustración, la caña comienza a jalar. Cuando el pescado comienza a tensar otra vez, ¿qué hace? Lo vuelve a soltar, y así lo traerá mansito. Así que cuando su esposa se ponga así fuerte, déjela tranquila, déjela, no se preocupe, suéltele el nylon. Cuando ya se canse, recoja ese nylon. Esa va a llegar mansita a su nombre. Igual tu esposo, déjalo tranquilo. Las dificultades en la vida de la iglesia son normales, pero si alguien tensa la cuerda, se va a romper la comunión, se va a romper una relación, se va a romper una amistad. Alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que poner una actitud, alguien tiene que pedir perdón, alguien tiene que tener la iniciativa de que el problema no avance. Nótese que los hermanos, versículo 1, llegaron al momento de que la cuerda se tensó y surgió ¿qué? ¿Qué surgió? La murmuración. ¿Y qué es la murmuración en la vida de la iglesia? Pecado. Llámelo claramente, no es error, es pecado. El que murmura de sus hermanos, ¿qué es? Pecado. ¿Y sabe qué es uno de los pecados más graves, dentro de los pecados más graves? Que se está catalogado allá en el libro de Proverbios. Cuando uno murmura de su hermano, el Señor ve eso con mucho desagrado. Así que no era cualquier pecado lo que estaba surgiendo ahí. Pareciera que fuera un pecado común, pero no, era un pecado grave. Hubo murmuración. Y uno dice, ¿verdad? He escuchado predicadores que dicen, quisiéramos volver como la iglesia primitiva, en los primeros tiempos. Hermano, eso es un sueño. La iglesia tenía problemas, ¿lo está viendo? Desde el principio ya, la iglesia tenía problemas. No era perfecta y nunca va a ser perfecta hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Así que ese es un sueño, querer regresar al libro de los Hechos para ser como la iglesia del libro de los Hechos. La iglesia ya tenía problemas, lo miramos, capítulo 5 y capítulo 6. Pero el punto está en entender una cosa que no se nos debe olvidar. Toda relación humana, matrimonio, familia, etcétera, los conflictos se van a asomar. Usted tiene dos alternativas para tratar los conflictos: verlos como anormales o verlos como normales. Y cuando uno mira los conflictos como normales, significa entonces que hay una solución. Amén. Cuando usted mira los conflictos como anormales, usted dice, no hay vuelta atrás, esto no se puede solucionar. Aquí cada quien que busque para dónde agarrar, que cada quien busque su destino, cada quien agarre su maleta, tú para allá, yo para acá. Porque se llega al momento de encuadrar los conflictos, una caja cuadrada allí, valga la redundancia, y decimos, aquí no se puede hacer más nada. Pero con los cristianos esto es diferente. Cuando vengan conflictos a tu matrimonio, escúchame, no lo veas como anormales, velos como normales, búscale el camino, la vuelta, la solución. Amén. Igual la familia. Y entonces entramos en esto.
que los apóstoles, versículo 2, comprendieron la situación. ¿Y qué hicieron? Hicieron una convocatoria, ¿sí?, de la iglesia, y presentaron el fondo del problema, porque la murmuración no era el problema. La murmuración era solo las consecuencias de un problema. Cuando hay murmuración, no nos enfoquemos en la murmuración. ¿A dónde tenemos que ir? A la raíz del problema. Y los apóstoles entendieron que el problema, incluso por cierto, en el problema ellos estaban comprometidos. Porque ¿qué te dice la Biblia? Ellos dijeron, versículo 2, no lo pierdas de vista, no es justo. ¿Qué no era lo justo para los apóstoles? Que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos se dieron cuenta que ellos también estaban involucrados en el problema, y ellos plantearon el problema como tenía que plantearse. Aquí no se trataba de buscar quién está murmurando, se trata por qué viene la murmuración. Y se fueron al asunto. Oye, no es justo que nosotros dejemos dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Se dieron cuenta, oiga, presta atención, que esas no eran las prioridades de su ministerio, que su ministerio se centraba en dos cosas muy importantes. Una, el ministerio de la palabra. Dos, el ministerio de la oración. ¿Cómo lo sabemos? No solamente el verso 2 te lo dice, también te lo dice el verso 4. ¿Qué dicen los apóstoles? Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes como pastor. ¿Cuál es la prioridad en una iglesia del ministerio pastoral? Según lo que acabas de ver. El ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Si nosotros los pastores no entendemos esto, ya estamos mal. Porque nuestra preocupación y nuestra prioridad no es resolver todos los problemas que hay en una iglesia. Nuestra preocupación y nuestra prioridad se trata de dos cosas: concentrarnos en estudiar la palabra de Dios día tras día, para que luego tengamos con qué alimentar el rebaño. Y número 2, centrarnos en la oración para orar por la iglesia y presentarle a la iglesia, al Señor, todo el cuadro de necesidades que tiene la congregación en un sentido espiritual, familia, matrimonial, individual, etc. Si la iglesia no entiende esto, también tiene un problema. Por un lado, si los pastores no entendemos esto, seremos como los utiliteros, tratar de resolver cuantos problemas se presenten, y nunca tendremos tiempo para las dos prioridades que demanda lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, si la iglesia no lo entiende, también va a exigirle a los pastores cosas que no deberían exigirle. Mira cómo está ese templo, mira que no se ha pintado. ¿Y qué está haciendo el pastor? Mira los mantenimientos del aire, los ventiladores, los equipos. ¿Qué está haciendo el pastor? ¿Qué están haciendo los pastores? Esas no son nuestras prioridades, pero muchas veces alguien tiene que hacerlo, si no toda la casa se viene abajo. Es allí donde los pastores necesitan la ayuda de la iglesia. Yo no escucho amén a eso. Es allí donde los pastores necesitan la ayuda de la iglesia. Porque si nosotros nos dedicamos a eso, mis hermanos, aquí no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Aquí no hay tiempo para orar por las necesidades de la iglesia. Más si somos pastores que fuimos llamados a tiempo completo para la obra de Dios. Ya si los pastores a tiempo completo tenemos problemas, ¿cuánto más los pastores que están a medio tiempo? Yo le decía en estos días allá a una iglesia que visité
semana pasada, yo le decía que la vida del pastor norteamericano es muy distinta a la vida del pastor venezolano. Porque el pastor norteamericano tiene esta cultura. Usted va a ver un pastor de la predicación, usted va a ver un pastor de los jóvenes, usted va a ver un pastor de la adoración, usted va a ver un pastor de la oración, pero el venezolano no. El pastor venezolano tiene que atender a su familia, tiene que ir a pagar la cuenta del cadáver porque nadie se la va a pagar. Hay que pagar la cuenta de luz, hay que atender los asuntos de la iglesia, hay que hacer la cola de la gasolina. ¿Se dan cuenta de eso? Y esas cosas a veces le consumen tiempo a uno. Pero hay un desafío para la vida de la iglesia. Si una iglesia quiere salir adelante, tiene que entender que la prioridad de sus pastores son dos cosas: que se centre, se concentre y atienda que el ministerio de la palabra, y tenga tiempo para orar. Pero si la iglesia no entiende esto, los pastores van a tratar de orar y todo el tiempo están: quiero hablar con usted, quiero hablar con usted, no está mal, yo no digo que no. Yo siempre le he dicho a ustedes, le he dicho a la gente: hermano, cuando usted quiera hablar conmigo, dígamelo, hágamelo saber, para yo poder agendar cuando puedo hablar con usted. Pero usted no puede pretender: necesito hablar con usted ya. Que los pastores tenemos una agenda, entienda eso. Los pastores ocupados tenemos una agenda, y en nuestra agenda necesitamos marcar el tiempo de trabajo. Pero si la iglesia no entiende esto, tenemos un problema en entender el ministerio de la palabra y de la oración. Y no le niego que en algunas oportunidades vamos a tener que decirle: hermano, no le voy a poder entender mañana, pero le voy a entender el viernes. La vida de los pastores, para los pastores ocupados es otra cosa, para los desocupados no tienen nada que hacer, esa es otra cosa. Ellos entendieron, los apóstoles, que había dos prioridades, y por descuidar esas prioridades comenzaron a surgir los problemas en la iglesia. Y ellos dijeron, vuelvo otra vez, verso 2: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir, atender necesidades sociales. Y no es justo, verso 4, nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Esas son dos prioridades en la vida de un pastor. La iglesia tiene que cooperar y él mismo tiene que entender su llamado. Un pastor que no predica en su iglesia tiene un problema. Un pastor que todos los domingos está invitando a alguien para predicar en su iglesia tiene un problema. No entiende cuál es su llamado, cuál es su ministerio. Y la otra cosa es que la iglesia se acostumbra, como el drogadicto: quiero algo más. Acostumbramos a traer predicadores domingo tras domingo, entonces la iglesia se adicta. Y los pastores olvidan cuál es su responsabilidad. Ellos tienen que exponer la palabra de Dios domingo tras domingo en la medida de su llamado. Y por eso hay que centrarse en el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser como los evangelistas. ¿Sabe qué hacen los evangelistas? Vienen a una iglesia, predican un mensaje, se van a otra iglesia, predican el mismo mensaje, van a otra iglesia, predican el mismo mensaje. Los pastores no. Si yo llego este domingo y predico aquí Hechos 6, el próximo domingo le vuelvo a predicar Hechos 6, usted va a decir: oye, pero este no tiene más nada que predicar. Estamos aburridos, estamos cansados de escuchar lo mismo. ¿Entienden el desafío que tienen los pastores? Tenemos que ir a la Biblia. Señor, danos sabiduría, danos algo que ofrecerle a la iglesia. Para mí sería muy cómodo que me invitaran a todas partes. Yo tengo una agenda de mensajes. Cuando me invitan, yo voy a mi carpeta, saco mis bosquejos y busco la presencia del Señor. Señor, ¿qué mensaje le llevo a esa iglesia? Este es el mensaje. Yo lo tengo allí.
Un pastor me invitó a una iglesia y me veía y me decía, pero usted no trajo computadora, no trajo nada. Yo le dije, no necesito eso. Todo está aquí en la Biblia. Porque ya tenía mi mensaje, pues, ya lo había predicado otra vez. ¿Entiendes? El punto. Es importante estos desafíos para nosotros que servimos al Señor y para la iglesia que entienda el llamado. Ahora, nótese que los apóstoles entendieron el problema, pero no se quedaron con el planteamiento del problema. También plantearon ¿qué? Ayúdame. Si tú tienes un problema, ¿qué tienes que plantear? Soluciones. Si tú tienes un problema y te enfocas en plantear más problemas, ¿qué vas a tener? Más problemas. Si hay murmuración en la vida de una iglesia y se entiende que es un problema, ¿para qué vamos a buscar quién más está murmurando? Habrá más problemas. Tenemos que centrarnos en ¿qué? En las soluciones. Ese es el problema del problema que tienen muchos matrimonios, jóvenes y no tan jóvenes, que en vez de centrarse en la solución del problema, ¿qué hacen? Se centran en los problemas subyacentes al problema. ¿Y terminan qué? ¿Qué más problemas? Y al final, ¿qué lograste? Más problemas. Porque en vez de centrarte en la solución, terminaron los dos ¿qué? Molestos, cada quien por su lado. ¿Qué ocurrió? Más problemas. ¿Entiende el punto? Cuando hay problemas, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la solución al problema. Hasta por lógica, 2 por 2 son 4. Métase en la cabeza, mi hermano, 2 por 2 son 4, no son 5. 2 por 2 son 4, hay un problema. Bueno, sentémonos a ver cómo resolvemos el problema. Amén. Aquí surgió un... y por cierto, los problemas no son anormales cuando lo entendemos que son normales, porque los problemas precisamente que reflejan una necesidad. El problema no es el problema como canta alguien. El problema es que el problema me debe llevar a ¿qué? A plantear una solución, porque hay una ¿qué? Necesidad. Amén. ¿Estamos bien? Aquí surgió un problema. Nadie de los que están sentados, no, ustedes no, hermano. Veníamos al culto y el equipo de protocolo tenía dificultades. ¿Por qué? Porque nadie se quería sentar en el centro. ¿Sabe por qué, verdad? Hermano, si tú llegas a un lugar y por lógica ves que de este lado hay aire acondicionado y del otro lado, ¿dónde te quieres sentar tú? Ah, no, te vas a sentar ahí donde no te pegue, donde está el fuego. Me quiero sentar donde está el fuego. Tú no haces eso. Te busca escaparse. Entonces eso era un problema. El equipo de protocolo, pastor, mire que los hermanos, no, oye, lidiamos con ellos, los sentamos y al rato, ¡pum!, están allá. Y yo dije, bueno, el problema no es el problema. El problema es que hay una necesidad. Y la necesidad surge para presentar una... Ya lo captó, ¿verdad? Vamos a ver si lo captó. El problema, ¿qué te presenta? Una necesidad. Y la necesidad surge para que tú busques una. Gloria a Dios. Tiene 20. Anótalo. Denle un aplauso al Señor. Entonces cuando tu mujer venga, mira, fulanito, necesito hablar contigo, no te tenses, relájate, viene la bomba, pero luego reflexiona qué podemos hacer.
¿qué podemos hacer? Busca la solución. Amén. Buen consejo para todos. Y aquí, por cierto, ¿se resolvió el problema? Sí, ahí está el aire acondicionado que faltaba. Cuando hay problema, número 3, deben haber planteamiento de soluciones. Ve al verso 3, por favor. Busquen, pues, hermano, ahí está la solución para el problema, no de la murmuración, sino de la necesidad que había surgido. Ellos no podían atender tantos problemas, necesitaban ayuda a los apóstoles. ¿Y qué dijeron? Busquen, hermanos, dentro de ustedes a 7 varones de buen testimonio. Condiciones. Esto es lo que hacen los líderes maduros en iglesias maduras. No nos enfrasquemos otra vez en el problema, sino en buscar soluciones, y soluciones específicas. Nótese, soluciones específicas. Busquen entre ustedes 7 varones, ese es el número. Además, deben tener estas condiciones. ¿Cuáles? Ve al verso 3. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y le encarguemos a ellos esta función. No se enfrascaron en el problema, soluciones específicas. Había una necesidad de liderazgo, ese era el asunto. Había una necesidad de liderazgo que acompañara para que ya se solucionara el problema y cesara ¿qué? La murmuración. Aquí no se trató de, ¿quiénes están murmurando? Tráiganlos para acá. Mira, a ustedes les sale disciplina, oye, por murmuradores. ¿Hicieron eso? Pero a veces la iglesia no entiende eso y hace eso. ¿Quiénes están murmurando? Fulano, sultano, pereceo. Bueno, cada uno tiene 6 meses de disciplina por murmuradores y ninguno va a ministrar. ¿Se solucionó el problema? No, al contrario, va a haber más murmuración a su nombre. Los líderes maduros se centran en soluciones ¿a qué? Al problema. Amén. Y este es un consejo para todos los líderes. Muchos líderes estamos aquí, y tengo líderes aquí con equipos de trabajo, ciertamente. Mi recomendación para los líderes de equipos de trabajo es siempre concéntrate en la solución del problema. Aunque escucha a la gente, atiende, recibe lo que te están planteando, pero céntrate en qué? En resolver el problema. Amén. Entonces había una necesidad de liderazgo y ellos buscaron un perfil que calificaba en 2 cosas importantísimas, mis hermanos. Vea el verso 3. Se lo voy a dejar a manera de pregunta, usted va a tratar de responderla. Cuando ellos pensaron en estos hombres que tuvieran buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿hacia dónde apuntaba el perfil que ellos están planteando? ¿Gente de qué tipo? Bueno, esos son los requisitos, pero de fondo ellos están planteando gente que tuviera un carácter de esa naturaleza. ¿Se da cuenta? No estaban buscando a cualquiera persona, no estaban buscando a cualquiera 7 personas. Bueno, busquemos 7. Dijeron que eran 7 y son 7. ¿Y si no encontramos a los 7? ¿Metamos ahí a cualquiera? No. Yo le voy a hacer un recuento, un paréntesis aquí de la historia. Esto es lo que hacen muchas iglesias con los diáconos. Hemos tenido una enseñanza de siglos que son 7 diáconos, porque aquí aparecen ¿cuántos? 7. Por cierto, la Biblia no los menciona como diáconos. Ese es un titulito que le pusieron arriba a 7 diáconos. Bueno, no tengo problema en cuanto a eso. Pero nótese lo siguiente. Eran 7, ciertamente, pero calificados bajo un perfil del carácter bíblico. Y las iglesias han caído en un error. Bueno, son 7 diáconos, vamos a nombrarlo, pero tienen que ser 7.
Oye, y si no están 7 que califiquen, ¿qué vas a hacer? Hay que buscar los 7 a uno. Tenían que tener esta calificación del carácter. Los apóstoles apuntaron más, preste atención, no al talento, no a la habilidad de la persona. ¿Hacia dónde apuntaron? Hacia el carácter, porque el carácter es lo que califica el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el carácter lo que nos da entereza, es el carácter lo que nos mantiene a flote, es el carácter cuando viene la presión del ministerio que usted se va a mantener, es el carácter que lo lleva a usted a depender de Dios y no de tus propias fuerzas. Amén. Por eso ellos se preocuparon en el carácter de los que estaban buscando. Y luego, número 4, ¿qué ocurre? Vea el verso 5. Agradó la propuesta. ¿A quiénes? A la iglesia. A la iglesia. Agradó la propuesta. Y se movió la iglesia. ¿Sí? ¿Y a quiénes eligieron? Ya usted los conoce. Están allí, en el verso 5. Ahí están los nombres. Todos esos tenían esa calificación. Sin esa calificación no entraban. Amén. No entraban. Y otra cosa interesante en la participación de la iglesia, ¿usted ve que hubo alguna votación allí? ¿Alguna votación? ¿Un voto eclesiástico? ¿Democracia eclesiástica? ¿La mayoría ganó y la minoría perdió? No. Vamos a votación. Suponte que hay 100 personas. Se tiene que decidir algo. Bueno, votemos. 60 dijeron sí. 40 dijeron no. Los 60 se alegraron. Ganamos. ¿Y los 40? Se entristecieron. Y lo peor es que en la noche tienen que ir a tomar la cena del Señor. O se contentan o no se contentan. Esas son cosas que nos deben avergonzar. Pero esas cosas han pasado en la vida de la iglesia. Tomamos los aspectos seculares de las organizaciones para traerlo a la vida de la iglesia. Vamos a votar, la mayoría gana, la minoría pierde. Usted no ve eso allí. Allí lo que sucedió fue un consenso. ¿Y qué es el consenso? Donde a pesar de las diferencias, todos estamos de acuerdo. Amén. Hermano, necesitamos pintar el templo. Mire, lo peor que puede hacer un pastor para cosas así, y no debería estar enredado en esas cosas, porque ya dije, esa no es su prioridad. Amén. Esa no es su prioridad. Lo peor que puede hacer un pastor es, bueno, vamos a reunirnos, porque se decide pintar el templo. Créalo. Uno va a decir que se pinte azul. El otro va a decir, no estoy de acuerdo, que se pinte gris. El otro va a decir que se pinte blanco, porque es mi color favorito. El otro va a decir, no, blanco se ensucia demasiado, que se pinte crema. No, crema menos. Y al final estalla la Tercera Guerra Mundial. Perder el tiempo por esas cosas. ¿Se da cuenta? Perder el tiempo por esas cosas. Y entonces vamos a votación. Pongan los colores allí en la pizarra. Azul, gris, blanco, negro, qué sé yo. Votemos.
Los que quieren que se pinte color azul, levantan las manos. Los del blanco, los del negro, no, ganamos los del amarillo. Qué cosas tan carnales hemos hecho en la vida de la iglesia. Qué cosas tan carnales. Compremos un aire, vamos a una reunión. ¿De qué marca la vamos a comprar? ¿Cuántas toneladas se necesitan? ¿3? No, 3 es muy poco, se necesitan 4. No, 4 es mucho, se necesitan 2. Los que quieren que sean 2 botes, los que quieren que sean 3 botes, los que quieren, ¿qué importan las toneladas? Discúlpeme, que se compre el aire por la necesidad de la iglesia. Por eso las iglesias, algunas andan mal, mis hermanos. Algunas andan mal, perdiendo el tiempo en cosas que no se debe perder el tiempo. Gente perdiéndose en las calles. ¿Por qué no hacemos una reunión más bien para planificar cómo vamos a alcanzar determinado sector? ¿Quiénes son los que deben ir? ¿Qué es lo que se va a hacer? Perdiendo el tiempo del color de la silla, el color del templo, las lamparitas que deben ser amarillas, que deben ser verdes. Que se compre y punto. Que se atienda la necesidad y punto. Si va a solucionar el problema, amén. Y la iglesia se anima a ¿qué? A aportar para eso, ¿sí o no? Pero imagínense que yo vaya a una reunión con todas las ganas de aportar y vea ese berenjenal, disculpe la expresión, que fulano dice, que sultano dice, que perenceo dice, que no sé qué. Ay, cuando yo digo me meto las manos en el bolsillo, digo, oye hermano, ¿qué va? Yo no voy a ofrendar para eso. ¿Lo ve? Estoy planteando cosas prácticas para que lo entienda, porque eso no son irrealidades. Esas son realidades que suceden en la vida de las iglesias. Créanlo, créanlo, se lo digo yo como pastor. Estas no son meras coincidencias. Si algo debemos aprender, mi esposa me dice, no prediques tan largo por tu salud. Si algo debemos aprender de aquí del libro de los Hechos, capítulo 6, es extraer principios. Amén. Principio. Cuando hay problemas en la vida de la iglesia, se deben plantear soluciones, porque el enfoque es que hay necesidades. Número 2, entendamos que por una parte es prioridad de los hombres de Dios, los pastores, dedicarse a lo que ellos deben dedicarse, y la iglesia tiene que entenderlo y otros tienen que ayudar. Amén. 3, sí, hay necesidades, pero quienes deben atender esas necesidades tienen que ser gente calificada espiritualmente. Amén. Otro principio, que las cosas se solucionan en la vida de la iglesia no por votación, sino por, ¿se lo olvidó? Consenso. Bueno, no estoy de acuerdo que sea ese color, pero yo me someto. Bueno, a mí no me gusta esa marca, porque yo en mi casa tengo otra marca, pero yo me someto por el bien de la iglesia. Amén. Consenso. Todos se ponen de acuerdo, todos dan la gloria al Señor. Y fíjese lo que va a suceder, ya estoy terminando, versículo 7. Por cierto, versículo 6, que no se me olvida. ¿A dónde fueron a llevar a estos hermanos? Ante los apóstoles. ¿Y los apóstoles qué hicieron? Les pusieron las manos. Los apóstoles estaban reconociendo, esta es la gente. Debe ser así. Amén. Debe ser así. Debe de haber un reconocimiento de los pastores para esos hermanos. De lo contrario, la cosa no va a funcionar. Y finalmente, versículo 7, resultados. Cuando la iglesia camina así, van a haber buenos resultados.
crecía, uno, la palabra del Señor, entiéndase que era la predicación del Evangelio, es decir, se extendía el Evangelio. Dos, el número de los discípulos se multiplicaba. Gloria a Dios. La iglesia seguía su avance. Y número tres, muchos de los sacerdotes que habían sido de oposición a los apóstoles, ahora que estaba ocurriendo con ellos, comenzaron a llegar al Evangelio. Y eso sucede cuando la iglesia entiende dónde debe estar ubicada cuando hay dificultades y problemas, y el liderazgo también. Oremos, mis hermanos, vámonos a casa, pero antes permítanme orar por dos cosas. Los enfermos, recordarle que abajo puede almorzar